Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. How did you sleep? ¿Qué tal durmieron? Who had dreams and visions last night? ¿Cuántos tuvieron sueños y visiones? Yeah. Así es. Did you know you're still having dreams and visions? ¿Sabes que aún ahora están teniendo sueños y visiones? Who tells you when you're awake and when you're not awake? ¿Quién te dicta cuando estás despierto y cuando no? How do you know? ¿Cómo se distingue? You don't know. Es que no se sabe. You hypnotically walk through life believing this is reality unless you are living in the spirit realm. Hipnóticamente pasamos por la vida pensando que esa es la realidad a menos que decidas vivir en el espíritu. And now you're going to start understanding what it means to be awake. Y ahora vas a empezar a entender lo que significa estar despierto. In worship last night, you got a taste of what it is to be awake. En adoración anoche tuviste ahí una muestra de lo que se siente estar despierto. You can recreate that every day of your life. Y eso lo puedes recrear cada día de tu vida sin falta. But it takes consciousness. Pero requiere de una conciencia. You can't live in this collective unconscious society and think you are awake. No puedes darte el lujo de vivir en esta sociedad con inconsciente de tal manera y pensar que estás despierto. What does that mean? Ahora, ¿qué significa? When you understand what that means, you're awake. Cuando entiendes su significado, significa que estás despierto. There's no menu in the spirit realm. En la dimensión espiritual no hay un menú. The way we're taught is learn this and become that. La manera en que fuimos adiestrados fue aprende esto y te conviertes en aquello. The spirit realm says be who you are. Pero la dimensión espiritual te dicta que debes ser quien eres. The language of this dimension is it will be, or it's coming, or it's going to happen. El That's not lenguaje de the esta spirit realm. dimensión es va a llegar a ser, o así será, o así te acontecerá. There's no verbs in the spirit realm. Pero no hay verbos en la dimensión espiritual. You are the verb. Tú eres el verbo. And you act as one when you are conscious. Y actúas como uno solo cuando realmente estás consciente. Because you lose who you think you are. Porque solo ahí pierdes quien crees que eres. All of this just sounds like words until you can really, really focus on your responses to all conditions in this physical dimension. Y todo esto solo suena a más palabras hasta que realmente te enfoques a estar consciente en la manera en que respondes a las condiciones de este mundo material. If your first response is to protect your image, you're living in this dimension. Si tu respuesta inicial consiste de proteger tu imagen, significa que sigues viviendo en esta dimensión How natural. many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos saben a qué me refiero? Every now and then just give me a nod so I don't look like I'm looking at the dead out De here. vez en cuando quiero ver una mano ahí para estar seguro que no estamos en un cementerio Wake espiritual. up, Lazarus. Despierta, Lázaro. You guys look beautiful. Se ven hermosos, hombres, se ven hermosos. You look beautiful. Te ves bien. Don't worry about your image. You look beautiful. No te preocupes de tu imagen porque te ves papucho, aleluya. So let's pick up a little bit where we were last night. Así que vamos a continuar donde nos quedamos anoche. Okay, yesterday you saw a picture of the fountain that signified the way you think and feel. Ayer vimos una imagen de la fuente que representa nuestra manera de pensar y de sentir. That produces the waves. Y eso es lo que suele producir esas ondas o olas. In the quantum realm, they call that energy. En la dimensión cuántica normalmente se refieren a ello como la energía. And then when this invisible energy becomes
manifested, they call it particle. Y cuando esta energía invisible se manifiesta, a eso le denominan partículas. In the language of the Spirit, we call this spiritual, these waves, and we call particle flesh. En el lenguaje del espíritu denominamos a esto espiritual, sí, espirituales, y las partículas normalmente le llamamos carne. So when God created Adam, he changed his spirit into flesh, so he became a spiritual, physical being. Así que cuando Dios crió a Adán, Él cambió su espíritu en carne para así poder ser un ser natural, físico de carne. So the image you see in the mirror every day is your flesh body, but it should be a spiritual, physical being. Así que el ser que tú ves en el espejo cada mañana es tu cuerpo físico en la carne, pero en realidad debiese ser tu cuerpo espiritual también. But because we have been so contaminated and corrupted by church doctrines and our unconscious beliefs, we are more flesh than we are spirit. So we are basically physically spiritual. Pero básicamente que hemos sido tan contaminados con tantas doctrinas religiosas y tantos paradigmas incorrectos, hemos llegado a ser más carne que espíritu, aunque Dios quiere revertirlo. So the last Adam shows up on the scene and he says, okay, you've got to be reborn. Entonces el último Adán aparece en la escena y nos dice, tienes que nacer de nuevo. So he goes to Nicodemus, comes to him and he says, okay, you're a Pharisee and a student of the law. I'm going to blow your mind. You need to be reborn. Entonces Nicodemo llega con Jesús y le dice, al cual le responde, pues tú eres un fariseo, un estudioso y académico de la ley, pero quiero que te prepares porque estoy a punto de estallar tu mente. Let's read that conversation because it's so exciting every time you get to read it. John 3. Vamos a leer esa conversación emocionante que la hallamos en Juan capítulo 3. If you did nothing in this Bible but read the red letters and understood them, your life would be 180 degrees different. Si no haces nada en esta vida o con este libro, excepto leer las letras rojas y escudriñarlas y meditar en ellas, tu vida tendría un cambio de 180 grados por completo. Because the words that they recorded in this thing they call a Bible, that are Jesus's words, are spirit and life. Porque las palabras que quedaron grabadas en lo que hoy le llamamos Biblia, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. But the more acquainted you become with the spirit realm, you'll hear words that are not in this book. Pero mientras más te vayas acomodando en la dimensión espiritual, vas a escuchar palabras que aún no están en este libro. And that's where revelation arrives. Y ahí es donde proviene la revelación. Thank you, Lord. Gracias, Señor. First verse, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. This verse shows you that he was under the law. Este verso nos muestra que él aún estaba bajo la ley. They knew he was from God because of what? Ellos sabían que provenía de Dios, ¿por qué? Signs and wonders. Por las señales y proezas. How is the church today any different? ¿Y en qué varía la iglesia de hoy en día? It's not. O sea, no hay variación. It's still living under the law. Aún sigue morando bajo la ley. And you're going to see it more clear as we go on. Y lo vamos a ver con mayor claridad conforme seguimos avanzando. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. What was Jesus'
priority for every human being coming into this planet? ¿Cuál era la prioridad de Jesús para todo ser humano que entra al planeta? Seek first the kingdom of God. Buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios. Before you look for a job, Antes de buscar un empleo, before you raise a family, antes de criar a la familia, before you go to the grocery store, antes de ir a la barrotería, before you cuss out your neighbor, antes de decirle saber ni qué a tu vecino, find the kingdom of God. busca el reino de Dios. That was it. I mean, you could hang up everything else Jesus did under that one precept. Ese es el meollo. Tú podrías situar todo lo demás dicho por Jesús bajo ese precepto. And that's why most people walk through this life sound asleep. Y por eso es que muchas personas a menudo pasan por toda esta vida bien dormidos. Because they don't see the kingdom of God. Porque no logran ver el reino de Dios. Somehow they think because they have this physical body and they've arrived on this three-dimensional planet, this is their way to have one foot in heaven and stay on earth and try to make this earth look like where the other foot is. A veces suelen creer que dado que tienen un cuerpo físico y han entrado en una dimensión tridimensional y tienen un pie en uno y otro pie en el otro, creen que mientras permanezcan así van a poder asemejar la tierra al lugar donde tienen el otro pie. Oh, but we've got Christians in politics. Ay, pero tenemos cristianos en la política. We're going to change the world a one track at a time. Y vamos a cambiar al mundo una pista a la vez. Can you see the kingdom of God? ¿Pero estás viendo el reino de Dios? Then you're sound asleep. Entonces estás bien adormecido. You're operating in a program, Y sigues operando en un programa. and you're going to miss the greatest opportunity you have as a human being. Y podrías fácilmente perderte la mayor oportunidad que tienes como ser humano. To live spiritually physical. El vivir espiritualmente físico. When you live spiritually physical, your doctor bills go away. Cuando tú vives espiritualmente físico, desaparecen las cuentas del doctor. Your education pursuits disappear. Tu búsqueda en la academia desvanece. Your journey after money evaporates. De hecho, que hasta tu travesía tras el dinero también queda en el olvido. Because everything you chase begins to chase you because you are the governing agent in this field. Porque todo lo que tú buscas te empieza a buscar a ti, siendo el agente gobernador en este campo. You know what the governing agent is? ¿Y sabes qué es ese agente gobernador? Einstein had a saying. He said, all matter responds to the governing agent in the field. Einstein tenía un dicho que dice, toda materia responde al agente gobernante en el campo. Throw up the picture, Adrian, if you would, of the magnet, please. Adrián, por favor, la imagen del imán. The governing agent that Einstein was talking about was the Spirit of God. El agente gobernante al cual se refería Einstein era el Espíritu de Dios. So the governing agent in this particular field will be this magnet. Entonces el agente gobernante en este campo en particular vamos a denominarle el imán. This is the energy. This is who you are as spirit. Aquí eres tú como espíritu And this is all physical particles. y todas estas son partículas físicas. Homes, money, health, education, all of these are spiritual, are connected spiritually. Hogares, dinero, profesiones, aumento,
todas estas son partículas o dimensiones físicas. The illusion that we live in while we're unconscious and asleep is that we can control this. La ilusión en la cual permanecemos mientras que estamos inconscientes y dormidos es el creer que todo esto lo podemos dominar y controlar. If I get 5 PhDs and I have a lot of money and I come from a popular name or prosperity, then I can control everything that happens in my life. Si tengo 5 doctorados, bastante dinero, un buen apellido, entonces todo esto lo voy a poder controlar. That's one of the hypnotic illusions that was passed on into every bloodline from the mentality of Satan before Jesus threw him in hell. Es una de las ilusiones hipnóticas que fue transferida a través del linaje que nos engañó el diablo antes de que él fuera lanzado al infierno. That you could be in control. Que tú realmente podrías ejercer el control. That's the whole purpose of surrender. Y todo ese es el fin de la rendición. That's the whole purpose of salvation. Y todo eso es el propósito de la salvación. Anyway, back to the collapsed wife. Pero regresando a la onda colapsada, Don't let me get sidetracked. por favor no me desvíen porque se me pone la cosa ahí. Jesus answered and said unto him, Most assuredly I say to you, unless you're born again, he cannot see the kingdom of God. Y entonces le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemus said to him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. De cierto te digo, le dijo Jesús, que el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Keep your finger there and go to Genesis, the first chapter. Quiero que mantengas ahí el espacio y vamos a ir a Génesis capítulo 1, por favor. Verse 2. Iniciando en el verso 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. This is the picture of a physically spiritual man. Este es un retrato de un hombre físico espiritual. Void, Vacío, waters, con aguas, Spirit hovering over waters. y el espíritu que se mueve sobre las aguas. You are born of God, which is Spirit, which is the waters and the Holy Spirit. Tú naces de Dios, quien es el espíritu, representado por las aguas y el espíritu. But when you become flesh, you leave the Spirit and become flesh. Pero cuando te vuelves carne, tú dejas el espíritu para poder manifestarte como carne. The second verse of Genesis describes humanity. De hecho, que el segundo verso de Génesis nos describe el estado de la humanidad. They can do everything they want to change that condition, but the governing field is the Spirit. Pueden hacer todo lo que deseen para cambiar esa condición, pero aún así el campo, el agente gobernador es ese campo. They can learn all the scripture verses and quote them. They can say all the names of God. They can do everything physically. It won't change your condition spiritually. Pueden aprenderse todas las escrituras, miles y por haber, memorizarse todos los nombres de Dios, pero con todo ese saber y deseo no van a poder cambiar el estado magnético físico. Which is why they resort back to the Old Testament mentality of the law to create religion throughout societies all across the planet. Por lo cual regresan o retornan a la mentalidad de la ley del Antiguo Testamento para así impulsar y crear religiones y principios religiosos
para esparciros por todo rincón del mundo. And tell you to wait for Jesus. He's coming to save you. Y te dicen que esperes la venida de Cristo porque Él sí que te va a salvar. Not happening. Pero no va a ocurrir así. Jesus told you, you got to find the kingdom. Jesucristo claramente nos indica, tienes que hallar el reino. It's already in you. It's not out here. It's in you. Ya lo llevas dentro, no lo vas a hallar afuera porque el reino está en ti. But unless you immerse yourself in the Spirit and the water, which is Christ, Pero hasta que no decidas sumergirte en el Espíritu y en las aguas, quien realmente es Cristo mismo, you won't return to where you were from the beginning. no vas a lograr regresar a donde tú estabas desde el inicio. From the beginning, we were in Him. Claramente nos dice que desde el inicio estábamos en quién, en Él. We were in the void in Genesis. Estábamos en el vacío en Génesis, As one. como uno solo, As one. como uno solo. Most assuredly I say to you, unless one is born of the water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, that was born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dado que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, de igual manera, es todo aquel que nace del espíritu de Dios. And Nicodemus answers for all humanity, how can this be? Y Nicodemo responde para toda la eternidad, por toda la humanidad, ¿cómo puede hacerse esto? Give me some steps, give me a menu, give me something I can follow to get to this. Por favor, dame unos pasos, dame la fórmula, dame el menú para poder alcanzarlo. And religion is happy to give you some doctrines and things to believe. Y la religión siempre va a estar feliz con compartirte ciertas doctrinas o pasos a seguir. But as we said last night, it's just a circular trip. Pero como dijimos anoche, es solamente un principio circular. Jesus is explaining something that will take you out of this dimension into the spirit dimension. Pero Jesucristo nos define algo aquí que nos sacará de esta dimensión para introducirnos en su dimensión espiritual, Where your memories of the past and your thoughts of the future are irrelevant. donde tus recuerdos del pasado y tus pensamientos del futuro siempre serán irrelevantes. If you're formed in the image of God, which is spirit, what kind of image do you have of that? Si estás formado a la imagen de Dios, quien es un espíritu, ¿qué clase de imagen será aquello que tú visualizas? If you said you were formed after an image of a frog, you could have an image of what that is. Por ejemplo, si dijeras que fuiste hecho formado a la imagen de una rana, podríamos tener una imagen de ello también. But when you use language that's not familiar in this dimension, you're lost. Pero al utilizar lenguaje no familiar en esta dimensión, quedamos bastante perdidos. So, what is that transition? What does it look like? Entonces, ¿cómo es esa transición tan necesaria? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? Jesus came to show that you can live spiritually physical on this life because he was continually seeing what his Father did. Jesucristo vino para modelarnos y mostrarnos que uno puede vivir espiritualmente físico en esta vida porque Él emulaba e imitaba todo lo que su Padre le decía.
He said, I don't do anything unless I see my Father do ¿Se it. recuerdan aquella escritura que nos dice, yo no hago nada a menos que vea a mi Padre hacerlo? I don't say anything unless He says it. Yo no digo nada a menos que escuche a mi Padre decirlo. So it's absolutely possible to live in this dimension and see the kingdom of God. O sea que sí es rotundamente posible morar en esta dimensión Do we agree? y ver lo que Dios hace en el Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? If Jesus can do it, He says, go and do likewise, Si right? Jesucristo lo hizo, nos dijo que hiciéramos lo mismo. ¿Cuántos So, dicen so that amén? means we can do it. O sea que sí es posible alcanzarlo. And the key is, how do you become more spirit than physical? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para ser más espíritu que natural? So Jesus is saying you have to become spirit, not flesh, to Jesucristo nos see the dice kingdom. que para ver el reino tenemos que ser más espíritu que carne si realmente queremos ver el reino. Physicists call this the collapse wave theory. Los físicos suelen denominarle o referirse a esto como la teoría de la onda colapsada. So you have to reverse the curse O sea que hay que revertir la maldición and believe that you are more spirit than flesh. creyendo que realmente eres más espíritu que carne. And the way you do that is you're reborn through the womb of Jesus of Nazareth. Y la manera de hacerlo, alcanzarlo, es renacer a través del vientre de Jesús de Nazaret. Jesus used the womb of a woman to be born flesh. Jesucristo utilizó el vientre de una mujer para nacer en la carne. Who is the kingdom of God? ¿Quién es el reino de Dios? Can you say Jesus? ¿Cuántos dicen eso, Cristo? He came to not only complete the law and the prophets, Él no solo vino para cumplir la totalidad de la ley y los profetas, but to establish the kingdom again on this planet by becoming the womb for all human beings to enter to see the kingdom. pero para establecer el reino de Dios en este planeta, convirtiéndose en el vientre por medio del cual toda la humanidad puede nacer para así ver y accesar el reino de Dios. That's why Jesus talks about the wind. Por eso es que Jesucristo hace mención del viento. You can hear it, but you can't see it, Se puede escuchar, pero no se puede ver. but it's here all the time. Pero ¿cuántos saben que está presente todo el tiempo? The kingdom of God is here all the time. El reino de Dios es de igual manera, siempre presente todo el tiempo. It's not coming, it's here. No es un reino que va a venir, es un reino que ya está. ¿Cuántos se alegran? Our hypnotic belief is that we have to go somewhere to get something. Nuestra creencia hipnótica nos lleva a creer tener que ir a cierto lugar para obtener cierta cosa. And the reason we believe that is because we've been conditioned, if we can't see it, feel it, taste it, smell it, touch it, it's not here. Y la razón por la cual creemos esto es porque hemos sido programados y condicionados que si no lo logro ver, no lo logro oír, no lo logro tocar, no lo logro sentir, no lo logro hablar, entonces significa que no existe. Is the wind here? ¿Será que el viento está aquí? Can you see it, taste it, smell it, touch it? ¿Se puede ver, olfatear, sentir o escuchar? But it's here. Pero el viento está aquí. It's not attached to this planet. Sin embargo, el viento no está pegado al planeta It moves where the Spirit moves it. y solamente se mueve a donde el Espíritu lo lleva. But that means you have to lose the ability to think you have to be in control, and that takes trust that you don't want to release. O sea, tienes que estar dispuesto a soltar la ilusión de que realmente estás en control, pero cómo nos cuesta, ¿verdad? We're trained to be suspicious of everything Porque fuimos programados, entrenados para ser sospechosos de todo. because we don't trust anybody but us. Porque no confiamos en nadie más excepto en yo. If you knew how helpless you were, Si supieras realmente
cuán inútiles realmente somos. You might have to change your pants. También, tal vez tendrías que cambiarte el pantalón. But that's why God is so good. Even in your rejection of His ability to want to help you because you want to control, He still never lets go. Pero por eso es que Dios es tan increíblemente bueno. Aún con el rechazo que le expresamos al no querer soltar el control, Dios sigue estando presente, esperando que lo hagamos. So until you can see the kingdom of God, you can't understand the language of the Spirit. Entonces, hasta que tú no logres ver el reino de Dios, te va a ser muy difícil entender el lenguaje del Espíritu. Because the way the Spirit of God speaks is foreign to those who don't trust Him. Porque la manera en que el Espíritu de Dios nos habla es un lenguaje muy extraño y forastero, porque requiere de confianza. He tells you things that are absolutely go against what you would do in the natural. Él siempre te comparte cosas que va totalmente opuesto, contrario a lo que harías en lo natural. Not to test you, Y no es para probarte, but to give you something better. sino que para darte algo mejor. His conscious desire for you is to ever ascend. Su deseo consciente para ti es ascender perpetuamente. Remember we talked about last night going from a circle to a spiral? ¿Recuerdan que les compartí anoche acerca de cómo pasar o transicionar de un círculo a una espiral? That's only available to those who enter God's kingdom mentally first. Ellos solamente está disponible para aquellos que entran al reino de Dios mentalmente de primero. You have to know that God is doing what you need to spiral instead of circle your whole Tienes life. que saber que lo sabes, que Dios también está trabajando en ti el poder convertirte en una espiral y ya dejar el círculo atrás. It's easy to wake up every morning and see the worst case scenario in your life. ¡Ah, qué fácil es despertar cada mañana y ver, ay, lo peor que te va a pasar en esta vida! That's what the collective unconscious does every day. Eso es lo que la colectiva inconsciente hace todos los días. Because they are fearful. Porque son que temerosos. And that fear is what I call gravity. Y a ese temor es lo que yo le denomino el equivalente a la gravedad. You want to be weightless? ¿Quieres estar libre de todo peso? Be fearless. Tienes que ser intrépido. When you become fearless, you become limitless. Cuando tú te vuelves intrépido, te vuelves ilimitado. It doesn't matter what you're facing. It doesn't matter what you believe. Y no importa que te enfrentes, en qué creas o qué esté aconteciendo. Listen to what Jesus says. Find the kingdom of God as priority in your life. Everything changes. Escucha lo que Jesús te repite de nuevo el día de hoy. Busca el reino de Dios principalmente sobre todo, tu mayor prioridad, y todo lo demás estará garantizado de cambiar. Let's look in Matthew 6 where he gives that instruction. Y vamos a ver en Mateo capítulo 6 donde Él nos comparte esta clave. It's 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te angustiéis, no te afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Basta cada día su propio mal.
Jesus is trying to get to the level where he can tell these fearful, frightened people who are being controlled by Satan at that time, by the way. Jesucristo quiere llegar al nivel clave de estas personas temerosas, inseguras, inciertas, que por cierto en aquella temporada también estaban siendo controladas por el mismo diablo. He's explaining to them, look, right now, tomorrow has its own trouble. Y les explica diciendo, mira, hoy y mañana cada día tiene sus propios problemas. You're just responsible for the now. Tú solo eres responsable por el ahora. Are you conscious now? Estás consciente ahora. Not about what happened yesterday or is going to happen No de tomorrow. lo que te ocurrió ayer o lo que tal vez te vaya a ocurrir mañana. Now is eternity and it is the kingdom. Ahora es tu eternidad y estás en el reino ahora. But when I go to the cross, Satan is done, and then what will be your excuse? Pero cuando yo vaya a la cruz, Satanás quedará acabado. Y entonces, ¿qué excusa me vas a dar? There is none. O sea, no hay justificación. There is no excuse. No hay ninguna excusa. Lighten up, it's okay. Respiren get- pues, respiren. It's Algunos going to get digan- better. Sí, sí. Yo sé que no es el aire, pero respiren. Okay, so we're going to reverse this condition to become spiritually physical. Entonces vamos a revertir esta condición para poder ser espiritualmente físico. Once you become born of the Spirit and the water, your thoughts and your feelings begin to be changed. Una vez que tú naces y del Espíritu de nuevo, tu manera de pensar y tu manera de sentir empieza a cambiar por completo. So the thoughts and the feelings represented in this little fountain Así que los pensamientos y sentimientos representados aquí por esta pequeña fuente, that's producing the waves of energy from your being que produce estas olas o ondas de energía de tu propio ser, will become the collective consciousness of the spirit realm. se convierten en la conciencia colectiva de la dimensión o ámbito espiritual. And when it goes into the spiritual dimension as those waves of magnetic charges and electrical thoughts, Cuando entra al campo así como cargas magnéticas y pensamientos eléctricos en esa dimensión, it will return to you all the good things God has for you from the beginning. regresará a tu vida esa dimensión espiritual en la forma de todo bien y toda bendición que siempre has anhelado tener. No effort, Sin esfuerzo, no effort. sin esfuerzo. It's just being conscious of what you think and where you are every moment. Consiste de estar consciente en lo que piensas y en dónde estás en cada momento. And even when there's obstacles, solutions were already there. Y aun cuando te encuentres con múltiples obstáculos, las soluciones ya van a estar presentes ahí. Because your mentality doesn't change overnight. Porque ¿cuántos saben que la mentalidad no cambia de la noche a la mañana? Your mentality has been passed down through conditionings from generation to generation to generation to generation. Tu mentalidad ha sido trasladada acondicionadamente de generación en generación, en generación, en generación. In your unconscious response to things, you start to become awake when you make that response. Y en tu respuesta inconsciente a ello, empiezas a despertar a través de la misma. And you don't judge yourself, you just observe. Y ya no te juzgas a ti mismo, sino que tan solo observas. You begin with love. Y todo empieza con el paso del amor. You love yourself, Aprendes a amarte a ti you love mismo. everything around you, Aprendes a amar todo en tu alrededor. and one day you wake up and the fruit of that love becomes faith like you've never had Y before. un día despiertas y el fruto de ese amor se convierte en una fe inaudita.
And I don't mean faith that you have to ask for something, faith that becomes that magnetic pull that brings you what you need before you ask. Y no me refiero a una fe que tengas que pedir por todo, sino que una fe que se convierte en ese campo magnético que jala todo lo que quieres, anhelas y necesitas, aún antes de ni siquiera pedirlo, solicitarlo. Even this world has a name for that. They call it serendipity. Hasta este mundo tiene un término para ello y se refiere a la serendipidad. You know what that means? ¿Saben qué significa? Just stuff that comes out of nowhere. Cosas que salen de la nada. You can live your life serendipitously when you have a conscious understanding of what you're doing all the time. Puedes vivir tu vida de una manera serendípida cuando decides estar consciente en todo momento de esa dimensión espiritual. Because being present is in the kingdom of God. Porque el estar presente es estar en el reino de Dios. Because there's no past, there's no future, there's only present. Porque no hay pasado, no hay futuro, solamente está el presente. Bástale a cada día sus problemas. So now we get a different picture of what the rebirth is Jesus is talking about. Así que ahora podemos ver un nuevo retrato de lo que consiste el nuevo nacimiento que Cristo nos transmite. Entering the womb of Jesus to become Christ. Entrar al vientre de Cristo para convertirnos como Cristo. You see, most people's life has been affected because of the covenants they have made with the various people in the scriptures. La vida de mucha gente ha sido afectada por los pactos que han hecho con distintos personajes de la Escritura. God used covenants to bring in his son into the earth. Dios utilizó un pacto para poder traer su hijo aquí a la tierra. Varios pactos. He started obviously with Noah because he had to get his people from the world that was being flooded into a safe place. Obviamente empezó con Noé porque tuvo que tomar a las personas y salvarlas del diluvio que iba a venir y así poder mantenerlos con vida. And then he went with Abraham, which was one of the most important covenants God ever made. De ahí continuando con Abraham, que representa uno de los mayores pactos jamás hechos en la humanidad. Because God already knew what was going to happen before it happened in this dimension. Porque Dios ya sabía que iba a acontecer antes de que Dios se manifestara en esta dimensión. And we saw last night the first prophecy given was in Genesis by God himself. Cuando se acuerdan que anoche compartía la primer profecía dada en las Escrituras por Dios mismo en Génesis capítulo 3 verso 15. When he told the serpent or Satan that his head was going to be crushed by one that was coming. Cuando le dijo y le advirtió a la serpiente, a esa víbora, de que su cabeza sería aplastada por uno que pronto vendría. And this whole Bible is one book. Y toda esta Biblia es un mismo libro. It's not divided. No está dividida. It's a prophecy of God fulfilled by his son. Es la profecía de Dios cumplida por su Hijo. But as I said a minute ago, when Adam relinquished his authority, Satan took what I call the second heaven. That number comes because Paul said something about the third heaven. Pero como les decía antes, cuando Adán cedió su autoridad y poder a Satanás, básicamente le entregó el segundo cielo. ¿Por qué les digo segundo cielo? Dado que Pablo nos habla de un tercer cielo. But the duality mentality that is this dimension, good, bad, right, wrong, all of that comes from that sin of
Adam. Pero la mentalidad dualista que nosotros albergamos en este plano dimensión, lo bueno, lo malo, incorrecto, correcto, incorrecto, todo esto proviene de esa mentalidad que heredamos desde el linaje de Adán. So everything in this system is derived from that duality mentality. Todo lo que existe en este sistema se deriva de esa mentalidad dualista. And the covenant he made with Moses to bring the law into the earth is the covenant that everyone still abides by in churches. Y el pacto que Dios hizo con Moisés para traer la ley aquí a la tierra suele ser el mismo pacto por el cual nosotros vivimos y habitamos en la mayoría de la iglesia hoy en día. And the foundation for that covenant is judgment. Y el fundamento de ese pacto, de nuevo, es el juicio. You judge everything that doesn't line up with your idea of good and bad, right and wrong, and that's the way it is. Todo lo que no encaja con tu punto de vista de bueno o malo, correcto o incorrecto, lo juzgo, porque así es como yo pienso. Because God knew that the student of the law was Satan. Porque Dios sabía que el alumno de la ley era el mismo Satanás. That's why he used to appear before God and condemn all of the people that were following God. Por eso es que él siempre se presentaba delante de Dios buscando condenar a todos aquellos que le seguían a Dios. Remember him telling God about how bad Job would be if he left him? ¿Recuerdan cuando se presentó delante de Dios diciéndole cuán mal le respondería Job si le quitara todo lo que tiene? That was going on for generations. Y eso ocurrió por generaciones completas. So the mentality in the second realm, which is the mentality of human beings born into this dimension, was infiltrated into the bloodlines of all people. Así que la mentalidad de la segunda dimensión o ámbito, que representa la mentalidad de todo ser criado, fue infiltrado o fue depositado a través de la transferencia de ese linaje, Passed through the blood. transferido a través de la sangre. That's why when Jesus was born, he didn't have the blood of his father physically, he had the blood of his heavenly Father. Razón por la cual cuando Jesucristo nació, en sus venas no corría la sangre de su padre biológico, en sus venas corría la sangre de su Padre celestial. So the greatest part of your new birth is the transfusion that Jesus gives you when you're birthed through him of the Father's blood. Así que la mejor parte, sí, de tu salvación, la mejor parte de tu transición es la transfusión de sangre que recibes directamente de tu Padre celestial. So when we're reborn through the womb of Jesus, we get the Father's blood to eliminate that generations of cursed blood from Satan. Así que al renacer por medio del vientre de Cristo, tú recibes una nueva sangre para romper, para deshacer, para abolir toda maldición, todo pecado, todo aquello que te pueda afectar, transferido de las generaciones pasadas. God wanted to make sure you had no excuse for not living in the heavenly realms that you were designed to live in. Porque Dios quiso asegurarse que no tengas ninguna sola justificación de excusa para no poder vivir conforme a las dimensiones celestiales que Él preparó para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? So we know that Satan was the student of the law. So God had to make sure Moses brought the law into the land, which is being used in every culture throughout this planet. Sabemos que Satanás fue un excelente alumno de la ley, por medio de la cual Dios le dio la ley a Moisés para que ella se esparciera a toda cultura y rincón aquí conocido en la tierra. In one form or another, it's in every judicial system. De hecho, que en una forma u otra la hallamos en todo sistema judicial sin falta. Every legal system, every
political system, it is the form of the law. En todo sistema legal o sistema político podemos hallar una forma de esa ley. And we know how corrupted the law was because of the Babylonian influence that the Israelites got after they were taken Y captivity. sabemos cuán corrompida llegó a estar la ley, dada la influencia babilónica que vino sobre el pueblo de Israel cuando fue llevado en cautiverio. So all of those were temporary covenants all the way through David. Todos ellos fueron pactos temporales justo hasta llegar al personaje de David. The everlasting covenants began with Jesus of Nazareth. Los pactos perpetuos y eternos empezaron con Jesús de Nazaret. And salvation was the key for redemption that God had promised in the Garden of Eden. Y la salvación fue la clave de la redención que Dios originalmente había prometido en el huerto del Edén. All of us was redeemed by what Jesus did on the cross. Todos aquí sin falta en excepción fuimos redimidos por la obra de Cristo en la cruz. You don't have to earn your salvation. It was done. You just have to believe it was done. Ya no te tienes que ganar la salvación ya está hecha, solo tienes que creer y recibirla en tu vida. And that, unfortunately, is where most people in the church reside, at the foot of the cross. Y he ahí donde desafortunadamente la mayoría de la población en la iglesia reside, se queda a los pies de la cruz, Thanking God for his salvation. Amen. agradeciéndole a Dios por su salvación. But the greater thing happened at resurrection. Pero que si la obra mayor empieza en la resurrección, Because salvation couldn't change your mentality. porque la salvación no tenía el poder para transformar tu mentalidad. You could still be saved and scared to death. Puedes ser salvo y tenerle miedo hasta la sombra. And that's where people are. Y así hay muchos hoy en día. That's why they're waiting for Jesus to come take them out. Pues están esperando, ay, Jesús regresa para llevarme contigo. But Jesus didn't stop there. Pero Jesucristo no se detuvo ahí. He says, I'm going to give you the next step that makes you rulers over this dimension if you could just understand it and believe it. Te voy a dar el siguiente paso para hacerte un gobernante, un gobernador sobre esta dimensión, sobre esta generación, si tú lo crees y lo puedes recibir. I can overcome your worst fears by shedding this death belief. Yo puedo vencer tu peor temor sacando y removiendo este temor a la muerte que te accede. So he destroyed death along with the devil. Así que destruyó la muerte juntamente con ese diablo. Just clean the chessboard. O sea, un juego totalmente nuevo. Now you are resurrected in him where you began. Ahora ya estás resucitado en él como estabas en el principio. But I can't wave a wand and make you mentally capable of understanding that. Pero no puedo utilizar una varita mágica para que mentalmente lo puedas entender, aceptar y vivir automáticamente. Because you've been trained to zoom in to your physical condition and that image you've created and all the circumstances to validate it. Porque tú has sido programado para enfocarte, acercarte a esas condiciones y circunstancias físicas, a esas limitaciones y obstáculos que tienes que vencer. And every validation comes with an excuse. Y cada validación de ello viene con una excusa o justificación. Resurrection requires a mentality that is outside your mental thinking today. La resurrección requiere de una mentalidad que está ajena a tu manera de pensar hoy en día. I don't care if the sky is falling. It doesn't affect your spiritual being. Y no importa que el mismo cielo se esté cayendo, jamás afectará tu verdadero ser espiritual. Because when you were born of the Spirit, you died. Porque cuando tú naces del Espíritu, en realidad mueres.
Jesus said it plainly. Jesucristo lo dijo claramente. You want life? Die. ¿Quieres tener vida? Pues debes estar dispuesto a morir. He was talking about the image has to die. Se refería a tu imagen natural que debe morir. I know, but all these years I've spent getting this PhD and I've got all this money and I'm driving this sports car and look at my model wife. Come on, I've got it all. Sí, pero mira, tanto año estudiando para sacar maestrías y doctorados y tengo el empleo ideal, el auto de lujo y mira esta mujer, mamacita, santo Dios, lo tengo todo. The reality of the physical dimension La dualidad de la dimensión física comes from the spirit dimension, proviene de la dimensión espiritual, which is where you began, and everything that is came through you because it came through him. que es donde todo empezó y todo lo que tú tienes llegó a ti porque provino originalmente de él. You're not going to miss one experience if you stay spirit. Nunca te vas a perder ninguna sola experiencia necesaria si decides permanecer como un espíritu. You're going to have it in stereo. Y es más, lo vas a escuchar en estéreo. Or the next level, I've lost track what it is O now. el siguiente nivel porque ya de perdí la onda, cómo va la cosa ahorita con el audio. The truth is, as a spirit being, you don't think the way you've been thinking for however many years. Al ser un ser espiritual, ya no seguirás pensando y razonando como lo has hecho durante todos los años de tu vida. But that takes being conscious of what you're thinking about now. Pero ello requiere de ser consciente en lo que piensas y meditas hoy en día. So we see how the Bible has created this dilemma that most people derive their doctrines from. Vemos cómo la Biblia ha creado este dilema de donde muchas personas adoptan estas doctrinas. They put this page called New Testament in there. Colocaron esta página conocida como Nuevo Testamento en la Biblia. All of this was created by man. Todo esto fue creado por el hombre. And the sooner you become born of the Spirit, Y cuanto más pronto tú decidas nacer del Espíritu, the more you recognize where you are today is the result of where you have been becoming because of the dimension you live in right now. vas a reconocer que donde tú vives hoy es algo que has estado viniendo y convirtiéndote dada la dimensión de donde tú has provenido. Let me say that a different way. Y se los voy a parafrasear de otra manera. Who you are today La persona que eres hoy is a snapshot of the way you were before you became flesh. es una foto imagen de lo que tú eras antes de llegar a convertirte en un ser de carne. In other words, if you see yourself as the waves, O sea que si tú te ves como esas ondas, there is no way you can understand an image from this dimension. no va a haber manera de poder entender una imagen que proviene de esta dimensión. That's why when your flesh dissolves and you leave this body, there is no way you can communicate with the physical beings here. Por eso que cuando tu carne se deshace y tú dejas este cuerpo, no hay manera de comunicarte con los seres físicos que quedan atrás. Because this dimension is only alive for those who believe it's alive. Porque esta dimensión solamente vive para aquellos que creen que realmente existe. The energy we use to fabricate our existence in this dimension is the energy this dimension uses to keep recirculating. La energía que utilizamos para fabricar la realidad o existencia en esta dimensión es la misma energía que utiliza esta dimensión para seguirse reproduciendo. This is how you're born in the Spirit.
Así es como uno nace en el Espíritu. You see, Ustedes. this energy field around you is the voltage that's inside your spirit. Este campo de energía en tu alrededor representa el voltaje que tú llevas por dentro. This is how you actually look to the spirit dimension. De hecho, que en la dimensión espiritual todos nos vemos así. How's that for an image? ¿Qué les parece esa imagen? How'd you like to see that in a mirror? ¿No te gustaría ver eso en un espejo? Ahí sí va. But that's reality. Pero esa es la realidad. Where you place your attention is where you focus this energy. Donde tú colocas o canalizas tu intención es donde tú transmites esta imagen. And when you focus your energy on all the situations in the physical dimension, this energy becomes that energy. Y cuando tú enfocas tu energía en todas las circunstancias, situaciones de esta dimensión física, este campo de energía se reduce al que ves a la par. And that's where disease and all kinds of things happen inside the human Y body. ahí es donde proviene toda índole de enfermedad y de dolencia en el cuerpo físico humano. Where you place your attention is where you use your energy. El lugar donde coloques tu atención será el lugar a donde canalizas tu energía. And the older you get, this energy field starts to diminish unless you are born of the Spirit. Y mientras más vas avanzando en edad, este campo de energía se empieza a reducir a menos que decidas seguir naciendo del Espíritu. I made a little list here of things that you can tell that's taking you out of the spirit dimension. Enumeré un listado de cosas para poder distinguir cómo ellas te pueden sacar o remover de la dimensión espiritual. And these are reminders that when you are focused on the flesh, these are the kinds of things that trip your trigger. And when you're focused in the now, that's the kind of attitude and behavior you have in the zoom out. Y estas son conductas o elementos que te sirven como un recordatorio que cuando insistes en vivir en la carne, sirven como desencadenadores. Okay, zoom in. This is the micro version. Cuando tú te acercas, esta es la versión micro. That's when your particle or flesh, you consumed with your self-image. Cuando eres partícula o carne consumido en tu propia imagen, You judge things good or bad, juzgas todo como bueno o malo and you have a linear mentality. y adoptas una mentalidad lineal. You know what a linear mentality is? ¿Sabes qué es una mentalidad lineal? You have a start and a finish. Que hay un inicio y un final. If you're zooming out, you recognize you are energy or spirit, Pero cuando te alejas, te das cuenta que eres energía o espíritu and you remember wholeness in Him. You remember that. y te acuerdas de tu totalidad o integridad en Él. And you don't see separation, you see wholeness. Y ya no ves ninguna separación, sino que ves una totalidad. And instead of having a linear mentality, you have a multidimensional mentality, which means there is no end. Y en vez de una mentalidad lineal, adoptas una mentalidad multidimensional, lo cual significa que ya no hay un final. There's no start and finish, there's just forever. No hay un inicio ni final, si solamente hay perpetualidad. In a zoom in, your senses determine your reality. Y cuando tú te acercas, tus sentidos determinan tu realidad. And for every condition you find yourself in, you look for the reason, the Y cause por and effect. cada condición en la cual te encuentres, andas buscando la razón. Pero ¿por qué me pasó esto? La causa y el efecto. And the greatest is the addiction to drama and chaos. Y el mayor es aquella famosa adicción al drama y al caos. When you zoom out, you understand reality is inside your body. Pero cuando tú te alejas, te das cuenta que la realidad ya existe en tu cuerpo. You see the big picture. All is one. Y empiezas a ver el panorama general.
todo completo. You're at rest in the midst of turmoil. Y vas a hallar reposo en medio de la tribulación. You have emotions without anxiety. Y vas a entablar emociones sin las ansiedades. Emotions without anxiety. Emociones sin qué? Sin ansiedades. You can be joyful, you can be happy, you can jump up and down and shout. Y puedes sentir gozo, estar feliz, celebrar, alegrarte. Because you know how it's turning out. Porque sabes que al final Dios todo lo va a manejar. You observe thoughts without judgment. Observas los pensamientos sin ejercer juicios. When you zoom in, you trust the wisdom of this world. Pero cuando tú te acercas de nuevo, confías en la sabiduría proveniente de este mundo. Your plans are for the worst case scenario when you're zooming in. Y siempre estás planificando para el peor escenario resultados en este mundo. You're fearful and negative and you have no peace. Eres temeroso, negativo y nunca tienes paz. When you zoom out, you practice the present moment. Pero cuando tú te alejas, tú practicas en el momento presente. God talks about in the Genesis how man's work was completed in 6 days. Dios nos habla en el Génesis de cómo la obra del hombre fue completada en 6 días. Because he completed his work in 6 days. Porque Dios completó su obra en esos 6 días. Make this your 6th day. Convierte a esto en tu 6º día. Because he entered the 7th day for rest. Porque Dios entró el 7º día, ¿para qué? Para reposar. Make this your 6th day. Convierte este en tu 6º día. The Antichrist spirit is world's wisdom. El espíritu del anticristo se ve en la sabiduría del mundo. So these are just little tools that'll remind you when you are zooming in or you're zooming out. Estas son pequeñas herramientas que siempre te van a recordar cuando te estás acercando y enfocando o alejando y viendo. Once you are born of the Spirit and you see the kingdom, you live zoomed out. Una vez que naces del Espíritu y empiezas a ver el reino, vas a vivir desde una postura alejada. Because the minute you choose to zoom in, you've lost that position in the spiritual dimension. Porque en el momento en que tú decides acercarte y verlo en detalle, pierdes tu postura o posición en la dimensión espiritual. And a practical aspect when you have some kind of pain, Un aspecto práctico, por ejemplo, digamos que sientes cierto dolor en tu cuerpo. you'll notice that when you go to observe the pain you have, you actually hold your breath. Vas a notar que cuando te vas a tocar aquella parte que te duele, es como que si sostienes You el ever aliento, notice la that? respiración. You ever notice ¿No lo has that? notado? When you notice a pain in your body, you don't breathe. Cuando sientes un dolor en tu cuerpo, así como que sí, ay, no voy a respirar. When you're zoomed out, your breathing and respiratory is at a steady pace. Pero cuando tú estás alejado viéndolo desde el panorama general, tu respiración tiene un paso normal. Just an observation. Es Okay. una observación ahí, ¿verdad? Now, so the scriptures are divided because they want you to believe that you have to fight and you have to do something all the time. Las escrituras están divididas porque a menudo han transmitido el creer que hay que estar luchando y peleando de continuo para obtener lo que se quiere. And you read the letters they put in from Paul in here, which very good things. Y lees las letras de Pablo, que de cierto tiene cosas muy buenas, But his covenant with Christ affected the way he believed at that point. pero su pacto con Cristo afectaba su manera de creer en ese momento. When you make a covenant with Christ today, Pero cuando tú haces un pacto con Cristo el día de hoy, the information you have because of
your relationship with Jesus La información que tú posees, producto de tu relación continua con Cristo, will give you greater understanding than any letter from Paul in here. te concederá aún mayores entendimientos que ninguna carta de Pablo descrita aquí. And that was the purpose of Christ resurrecting for every generation. Y ese fue el propósito del fin con la resurrección de Cristo para toda generación. Every generation needs to pass a new bloodline into the future generations. Cada generación es responsable de transmitir un nuevo linaje a cada futura generación, That's not connected to the old covenant. que no está vinculada con el viejo pacto. You see, because Satan was ruling the second heavens for so many generations, there were people that believed they were possessed, that they were being run over by devils. In fact, that New Testament church that is talked about in Ephesians, go ahead, sorry. Sorry. I thought I was speaking to all English. You can hear, right? Ay, mi hermano va solo, va solo. El Messi espiritual. Ok, dice, dado que I love you too. Dice, dado que el diablo estaba gobernando el segundo cielo, la gente solía pensar que constantemente estaba siendo poseída por demonios, corridos por demonios, afectados por demonios, maldiciones y todo, cediéndole ese poder y esa autoridad a ellos. Por eso es que la iglesia, y ahorita va a continuar, de Efesios, So you remember God flooded the first earth because of the imaginations of people were evil all the time. ¿se acuerdan que Dios inundó la primer tierra dado que la imaginación de las personas siempre estaban inclinadas hacia la maldad? God brought salvation to the Jews through the law. Dios trajo la salvación a los judíos a través de la ley. The Gentiles were still contaminated just as the early people that were flooded were contaminated. Los gentiles aún estaban contaminados, así como las mismas personas que pasaron el diluvio. But Paul and the early disciples were equipped with the Holy Spirit to cast out the devils that were in those people that the early people that were flooded didn't have. Pero Pablo y sus discípulos fueron equipados por el Espíritu Santo para echar fuera esos demonios que las personas del primer diluvio no tenían para poder removerlos. That doesn't mean the devil is still loose possessing people. Eso no significa que ese diablo aún ande suelto poseyendo a la gente. That just means the church has missed the boat when it comes to understanding the resurrection of Christ. Pero sí significa que la iglesia ha perdido la barca cuando se trata de entender el poder completo que hay en la resurrección de Cristo para nuestras vidas. He didn't leave you victims of some devil. Él no te dejó ninguna víctima para ningún diablo, But his salvation couldn't change the way you think. pero su salvación tampoco lograba cambiar tu manera de pensar. That is your responsibility unless you want to blame it on a devil. Eso ya es tu responsabilidad de renovar tu mente, a menos que vayas a culpar al pobre diablo por eso también. So the reality is the power that Christ has, you have unless you choose not to believe. La realidad es que el poder que tuvo Cristo, tú lo tienes también, a menos que no la quieras usar. And that's the end of the story. Y hasta ahí acabó la historia. How many want to worship? ¿Cuántos quieren adorar? Let's worship. Vamos a adorarle de corazón.